Para eso vamos a hablar sobre la remisión de la diabetes 2 a través de la pérdida de peso. Vamos a llamar a la doctora Emma Adriana Chávez Manzanera, quien es médico endocrinóloga mexicana, quien tiene estudios superiores y especialidad de medicina interna, endocrinología, maestría en ciencias médicas, doctorado en ciencias médicas. Como experiencia laboral es coordinadora de la Clínica de Obesidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, médico adscrito al Departamento de Endocrinología también del Instituto, y es miembro de la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología, del Endocrine Society y del Obesity Society. La doctora Emma Chávez Manzanera con ustedes. Muy buenas tardes a todos, muy amable por la invitación a la Sociedad Salvadoreña de Endocrinología. El tema que voy a platicar con ustedes es sobre remisión de la diabetes a través de la pérdida de peso. Principios básicos que todos que ya conocemos y que es importante retomar es que muchas de las personas que viven con diabetes tienen obesidad y esta relación puede ser hasta de un 90%. El 90% de la diabetes tipo 2 puede ser atribuido a adiposopatía. Entonces, este exceso de peso, ¿por qué no se había tratado previamente si es una parte del mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2? Y desafortunadamente también ahora las personas que viven con diabetes tipo 1, que antes se consideraban que tenían la mayoría un peso normal, también están teniendo un problema doble hit, que es diabetes tipo 1 con obesidad. Y de hecho la prevalencia de obesidad en la población con diabetes tipo 1 aumentó hasta un 23% y solo tenían el 3% obesidad. Entonces, esta es una triada en la cual tenemos que tener factores muy importantes como la resistencia a la insulina, que también perpetúa la ganancia de peso. Todos también ya conocemos estudios muy famosos que a través de la pérdida de peso pudiéramos prevenir el desarrollo de diabetes. Y este es el estudio más famoso que conocen, que es el DPP, el DPPOS, en el cual se les dio un programa multidisciplinario de pérdida de peso en individuos con normoglucemia o prediabetes. Creo que se cayó el micrófono. Mejor me prestan el otro, por favor. Entonces, en lo que se demostró que las personas que tienen cambios en el estilo de vida a través de un programa de ejercicio, una restricción de 500 kilocalorías, gracias. Ya, perfecto, gracias. Entonces, los que tienen restricción calórica de 500 a 700 kilocalorías y un programa de 150 minutos a la semana, es decir, 30 minutos 5 veces a la semana, puede hacer que las personas con normoglucemia se retrase el desarrollo de diabetes y las que tienen prediabetes también. Y esta reducción puede ser hasta del 55% con cambio de estilo de vida, pero también aquí es el estudio famosísimo de metformina, donde el brazo de metformina también puede reducir un 34% la incidencia de diabetes. Ahora, ¿qué hay con respecto a la pérdida de peso y el control glucémico? También es conocido que reducciones modestas de peso en personas que ya tienen diabetes, aquí no estamos hablando de prevención de diabetes, es ya que tienen diabetes, tenemos una posibilidad muy alta de tener mejor control metabólico. Y esto con una simple pérdida de peso del 3 al 5%, pero puede haber hasta efecto modificador de la enfermedad con un 10% de peso. ¿Y a qué me refiero a efecto modificador? Es que puede haber reducción de fármacos hipoglucemiantes y mejores metas de control glucémico. Y es por eso también que ya las guías internacionales recomiendan que las personas que tienen diabetes y tienen sobrepeso u obesidad deben de tener un programa de estilo de vida, pero un programa de estilo de vida mucho más intensivo con una meta no solo glucocéntrica, sino también en reducción del peso que tiene en exceso, y también dar fármacos, pero aquí ustedes pensarían fármacos para diabetes, no, están hablando de fármacos para obesidad, porque el tener fármacos para obesidad también tienen un efecto modificador en el control glucémico y la cirugía metabólica que bien mencionó el doctor, que es parte de este componente.
Pero lo que sí, para llevar estas metas, de acuerdo a los estudios que están demostrando que el control glucémico a través de la pérdida de peso es eficaz, se requieren programas multidisciplinarios. ¿A qué me refiero? Una persona que vive con obesidad y diabetes requiere de un programa integral en el cual se trabaje en forma conjunta el médico, el nutriólogo, el psicólogo, la psiquiatra o el psiquiatra, la educación, médico del deporte, entre otras disciplinas. Y esto, para que también tenga una alta funcionabilidad, tiene que tener frecuencia. O sea, si un individuo, ustedes lo citan cada 6 meses, jamás van a ver el cambio. ¿Sí? El paciente, si perdió peso, de nuevo ustedes lo van a ver a los 6 meses que lo reganó, o el control glucémico que ustedes habían logrado obtener, nuevamente se pierde. Entonces, para tener este impacto verdadero y sobre todo duradero o a largo plazo, se requiere programas intensivos en el cual al paciente se le está viendo cada semana, o por lo menos 3 veces al mes, en el cual se hace un programa multidisciplinario, como les mencionaba, y después una fase de mantenimiento, que ese es otro error que tenemos frecuentemente. Tenemos el paciente que va a visita mensual o cada 2, 3 veces al mes, pero lo soltamos pensando que ya es suficiente, y sin embargo los pacientes necesitan tener monitoreo y dar asesoría de conductas. Entonces, para que se logre este objetivo se tiene que tener programas de mantenimiento intensivo que recomiendan que sea mensual, pero como mínimo trimestral. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Si tenemos tanto trabajo, poco espacio para verlos, pueden hacer terapias grupales, que aquí se vieron a los pacientes, se vieron en conjunto varios al mismo tiempo, puede ser de aspectos nutricionales, aspectos de salud mental, aspectos farmacológicos, médicos, llamadas grupales, de telefónicas, cara a cara, pero también por vía internet o por aplicaciones. Lo importante es que el paciente tenga esa constancia y monitoreo. Ahora, yo hablé de prevención, control metabólico a través de la pérdida de peso, pero ¿es factible que la diabetes pueda remitir? ¿Alguien que levante la mano? ¿Quién dice que sí remite la diabetes a través de la pérdida de peso? ¿Y quién dice que se puede curar? 1, 2. Ok, hay una gran diferencia en qué es remisión y qué es curación, ¿sí? La diabetes no se cura. Sí, porque hay muchos médicos que vienen con el mensaje, sobre todo los cirujanos bariatras, de te voy a tratar tu peso y se va a curar la diabetes. Y eso es una falsedad, ya que la diabetes, pues es uno de los mecanismos, es el exceso de peso, la adiposopatía, pero si el paciente regana peso, nuevamente aparece la enfermedad. Es más bien, se llama remisión, es estar libre de enfermedad. Ya que se llama remisión de diabetes, es aquel individuo que está sin ningún fármaco hipoglucemiante y que sus niveles de hemoglobina glucosilada permanecen por debajo de 6.5. Hay algunos estudios que dicen que abajo de 6%, depende del criterio del investigador, pero en general es pacientes sin fármacos y con control de hemoglobina glucosilada en niveles de prediabetes o normoglucemia. Ahora, pues sí, efectivamente, como ustedes lo mencionaron, sí existe la remisión relacionada a la pérdida de peso. ¿Y quiénes fueron los primeros investigadores que se les ocurrió hacer estudios más serios y confirmar la sospecha de que si la adiposopatía es la causa de la diabetes, ¿por qué no tratamos la adiposopatía en lugar de tratar la diabetes? Entonces está el estudio Counterbalance y el Counterpoint. En estos estudios lo que hicieron los investigadores fue quitarle los medicamentos hipoglucemiantes a los pacientes. O sea, alguien se hubiera imaginado antes que decir, le voy a quitar los fármacos para la diabetes y los voy a meter a un programa muy intensivo de pérdida de peso, con la finalidad de lograr una pérdida de peso importante y ver qué pasa con el efecto glucémico. Ellos lo que hicieron fueron unas dietas muy estrictas de muy bajas kilocalorías, de 800 kilocalorías,
con reemplazos para lograr la meta y tener bien controlado el estudio. El estudio fue realmente un estudio corto, a 12 y 16 semanas, para ver el efecto modificador de la pérdida de peso. Y lo que se demostró, por ejemplo, aquí en el estudio Counterbalance, que es del lado izquierdo, sometieron pacientes con diabetes desde 6 meses de diagnóstico, pero hasta 23 años del diagnóstico de la diabetes. Y se vio que una dieta muy hipocalórica por 8 semanas, que perdían en promedio 14 kilogramos de peso, el 40% se normalizó la glucosa. Y hubo más respondedores que otros. ¿De qué dependió la respuesta mayor de unos sobre otros? Era la duración de la diabetes. Sí es cierto que a más años de diabetes, menor posibilidad tenemos de remitir la diabetes. Y lo otro es el número de fármacos que usaban. Un criterio que hizo que tuvieran menos éxito eran aquellos que ya estaban con insulina basal. Entonces, después se hizo el Counterpoint, que tenía la misma metodología, pero lo que hicieron fue meter a pacientes con menos años de diabetes. Aquí solo tenían 4 años de diabetes. Y lo que se vio que 13 kilogramos de peso perdido con una dieta sin fármacos, el 80% tuvo normalización de las cifras de glucosa. Después viene el estudio DIRECT, que es el más famoso. La diferencia del Counterbalance y Counterpoint es que eran unos estudios pilotos, chiquitos, de pocas semanas, y en este sí lo que hicieron fue una gran población de pacientes que tuvieran por lo menos de 6 años de diagnóstico de la diabetes, y el seguimiento fue a 2 años. Los resultados al primer año, cuando se les dio una dieta muy estricta los primeros 2 a 3 meses, de 800 kilocalorías, y después de una fase de mantenimiento, con unas dietas ya de 1200 a 1500 calorías y obviamente acompañado de ejercicio, se les comparó con un grupo control que era la prescripción general de los médicos, que son sus hipoglucemiantes, su prescripción tradicional de dieta y ejercicio y cambios conductuales, contra uno muy intensivo en la reducción de peso. ¿Qué se vio? Que 15 kilogramos de peso en promedio perdieron los pacientes del grupo de intensivo de pérdida de peso y tuvieron 45% remisión de la diabetes. Entonces también es muy importante decir que en el grupo donde se les daban cambios en el estilo de vida tradicional que damos nosotros día a día en nuestra consulta, el 0% tuvieron remisión de la diabetes, ¿sí? Y a 2 años, ¿cuántos lograron mantenerse en remisión de la diabetes? Fue un 35%. Entonces es muy importante todos estos datos para que nosotros estimulemos a nuestros pacientes que es importante perder peso, pero también mantenerlo. Después también se vio que la remisión de diabetes a 6 años de evolución y se vio que la remisión pues es igual, pero sin embargo sí depende obviamente de los años de evolución de la enfermedad y la pérdida de peso. Este estudio salió esta semana en el Lancet, que es los resultados del DIRECT a 5 años. Los pacientes, cuando terminaron sus 2 años de estudio, se les invitó al estudio de extensión, DIRECT Extension, en el cual el grupo que tenía el tratamiento muy intensivo se abrió en 2 brazos. Uno, continuar con tratamiento muy intensivo de pérdida de peso, y el otro, cambios tradicionales en el estilo de vida, y obviamente nuevamente pasa lo mismo. Cuando los pacientes en el primer año que ustedes ven, que era el grupo control, pues los cambios en pérdida de peso fueron muy sutiles y van continuando, aunque estos llegan a ser a menos de 5 kilogramos de peso perdido. En cambio, en el grupo naranja, que no hubo extensión, pero que sí fue intensivo, sí la pérdida de peso se logró tener a los 3 años, pero hay una reganancia discreta del peso. En cambio, a los que se les dio el programa de extensión, que es en verde, pues la pérdida de peso, fíjense, aquí está, menos de 10 kilos, en promedio menos 15, reganan un poco del peso, pero luego se mantienen. Entonces, esto ayuda en qué aspecto, pues que obviamente el control glucémico está en mejor
en mejores metas en comparación de los que dejan el brazo intensivo y también de las personas que se mantienen en remisión de la diabetes. Aquí, otro estudio que es muy relevante que deben conocer es el Look-Ahead. El Look-Ahead es un estudio de personas que viven con diabetes, que tienen sobrepeso u obesidad, que se les dio también tratamiento intensivo multicéntrico en Estados Unidos, en el cual lo que querían era demostrar que se podía reducir mortalidad cardiovascular. Sin embargo, el estudio a los 4 años no se vio esa diferencia en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular, pero sí se vio mejoría en calidad de vida, mejoría en la circunferencia de cintura, que es factor de riesgo cardiovascular, y obviamente en el control glucémico en el grupo que tuvo tratamiento intensivo. Va de nuevo, ¿qué es tratamiento intensivo? Seguimiento multidisciplinario con alta frecuencia y una escala de mantenimiento a largo plazo con también de alta frecuencia. Los resultados posteriores de Look-Ahead se vio que se puede a 12 años en aquella cortes de sobrevida que ya acabaron su programa, que les digo que se cerró a los 4 años, todavía hubo una parte de los pacientes que estuvieron con intervención estilo de vida intensiva que tenían remisión de la diabetes hasta un 12%. ¿Sí? Entonces es muy importante, a 12 años, entonces ¿qué es lo que nos invita? Es que las intervenciones tempranas pueden dejar una memoria, y no solo una memoria en la pérdida de peso, sino también en el control glucémico. Pero ahora sí, ¿se acuerdan que yo les dije que no se disminuía la enfermedad cardiovascular a los 4 años? Lo que tenemos que esperar es el tiempo suficiente para realmente evaluar los desenlaces cardiovasculares. Y aquí se vio que definitivamente se disminuyen los eventos renales y cardiovasculares en aquellos pacientes del estudio Look-Ahead y particularmente los que tuvieron remisión de la diabetes. Y es por eso también que ya las guías internacionales, por ejemplo la de la ADA, ya te dice que si tu paciente tiene diabetes, sí dale los mejores tratamientos hipoglucemiantes, pero debes individualizar. Y esta individualización, ya lo mencionaron también en la plática previa, tiene que ver la evaluación cardiovascular, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene insuficiencia renal, si tiene mucho descontrol glucémico, si es adulto mayor, si tiene fragilidad. Pero una de las más importantes, ahí se fijan en el azul marino, es el peso, ya que nuestros pacientes, la mayoría tienen sobrepeso, obesidad acompañado con diabetes y tenemos que ser muy incautos con qué fármaco debemos de tratar la diabetes. Y como les decía también, es que la diabetes puede ser tratada con fármacos para obesidad, y esto es porque la pérdida de peso va a mejorar los mecanismos de resistencia a la insulina, la adiposopatía, la producción de glucosa por el hígado, y el Orlistat, por ejemplo, fue uno de los primeros fármacos que se dejó para prevención de diabetes porque se demostró que el uso del Orlistat, que aunque perdían solo 3 kilos a 4 años, hacían que el 37% de las personas no tuvieran desarrollo de diabetes en comparación de placebo. Después viene fentermina topiramato, que es un fármaco para obesidad, donde se demuestra que pérdidas de peso del 10% aproximadamente puede disminuir la reducción de la incidencia de diabetes en un 50%. Y también la naltrexona bupropión, en el estudio CORE-Diabetes se vio que disminuye 0.5% de hemoglobina glucosilada, y obviamente ahorita no los voy a mencionar porque tuvimos una plática completa de los agonistas de GLP-1 como semaglutida y tirzepatida, en el cual tienen mecanismo dual en el control glucémico y en la pérdida de peso, y pues obviamente aquí el 90% de las personas tuvieron niveles de reducción del riesgo de desarrollar diabetes, y en los que ya tenían diabetes se disminuye hasta 1.8% la hemoglobina glucosilada con semaglutida y 2% con tirzepatida. Lo que es importante también es mencionar que también ya se dijo de la cirugía metabólica. ¿Alguien sabe qué es la cirugía metabólica? ¿No?
Bueno, la cirugía metabólica es un procedimiento bariátrico que es el mismo que hacemos en forma rutinaria, que es la manga gástrica, el bypass, ya está en desuso la biliopancreática, en el cual está diseñado para personas con índices de masa corporal más bajos. Realmente es el mismo procedimiento. Por ejemplo, en un individuo que tiene obesidad, que tiene arriba de 40 de IMC, la cirugía bariátrica es el primer tratamiento de elección cuando ya hay fallas en los tratamientos nutricionales, independientemente el paciente tenga o no comorbilidades. Per se, 40 IMC genera mucho deterioro en la salud. Y cirugía bariátrica también se puede decir en aquellos individuos que tienen 35 de índice de masa corporal, pero que ya tienen una enfermedad establecida relacionada a su obesidad. Por ejemplo, infertilidad, apnea del sueño, hipertensión, diabetes. Y cirugía metabólica es realmente, es decir, que es la misma procedimiento quirúrgico, pero con la diferencia es que se operan desde formas más tempranas de obesidad. O sea, individuos con obesidad grado 1, o sea, IMC de 30 o más, ya puede uno considerar que la cirugía bariátrica puede ser un buen método de control. ¿De qué enfermedad? Diabetes. Ahora hay un consenso de cirujanos bariatras de hace 2 años en el cual dicen que no solamente la diabetes pudiera entrar en el catálogo de cirugía metabólica, sino también pudiera ser la hipertensión, la dislipidemia y el hígado graso. Y aquí están los resultados de la cirugía bariátrica en el control glucémico. Ustedes ven claramente cómo mejora la hemoglobina glucosilada. Obviamente es mayor en la biliopancreática, que es un procedimiento mucho más potente y malabsortivo. Después el bypass en comparación con la terapia médica. Y la pérdida de peso va de nuevo. Aquí pierden mucho peso los pacientes el primer año y segundo y después empiezan a reganar, pero hacen una meseta. Casi la mayoría tienen reganancia de peso, pero no llegan a su peso original. Y también, ¿por qué se puede llamar cirugía metabólica? Porque se ha visto que a nivel metabólico hay muchos cambios en el cuerpo cuando se hace un procedimiento bariátrico, y no solo el control glucémico depende de la restricción de kilocalorías y de la malabsorción de nutrientes, sino que se ha demostrado que hay muchos cambios en el gusto, en la palatabilidad de los alimentos, en las preferencias de estos, estudios de neuroimagen, también hay adaptaciones neuronales que hacen que haya una mejor sensibilidad a la dopamina en pacientes que se comen algo y antes pues requerían mucho más comida para tener la misma satisfacción y ahora con menos cantidad sienten la misma satisfacción, pero también alteraciones en la señalización vagal. Hay un incremento en la actividad incretina. De hecho, las personas que viven con sobrepeso y obesidad tienen una reducción del efecto incretina, y cuando se hace la cirugía bariátrica se dispara este efecto incretina, que obviamente controla mejor la glucosa, reduce el apetito y también se alteran otros péptidos de saciedad a favor, se disminuye la grelina, que es la hormona del hambre, aumentan los ácidos biliares circulantes, también mejora la microbiota, y además hay un aumento en la FGF21 y 19. Entonces, la remisión de la diabetes puede ser hasta un 60-80% de los procedimientos malabsortivos. Y alguien diría, pues ¿para qué lo opero si al final el paciente puede tener una reganancia de peso y puede tener una recaída de la diabetes? Sin embargo, ¿a quién le gustaría, de los que tienen aquí diabetes, tener 7, 8, 10 años con remisión de la diabetes? ¿A quién no le gustaría, no? O sea, decirle a mi paciente, ¿sabes qué? Si hay posibilidad que haya una recaída, la recaída va a ser menor mientras mantengamos el peso perdido, pero la edad también es un proceso de que el páncreas se va decayendo, la producción de la célula beta, pero vas a estar libre de enfermedad muchos años, y libre de fármacos, y libre de enfermedades micro y macrovasculares. Y los que tienen recaída de la diabetes, se ha demostrado que tienen mejor control glucémico que los que nunca tuvieron cirugía bariátrica. Es decir, que si hay recaída, por lo menos sabemos que tienen
mejores cifras de hemoglobina glucosilada y menor uso de fármacos. Entonces, sí es importante en este su análisis decir que están con remisión libre o libres de enfermedad durante 8 años en promedio. Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos? Yo ya dije, pues tengo un paciente, tiene obesidad, tiene diabetes, lo voy a operar. No, no se debe de operar a todos. El paciente tiene sus criterios. Primero, tuvo los intentos necesarios suficientes para perder peso, entiende la complejidad de la enfermedad, se requiere de un tratamiento multidisciplinario para el seguimiento de la cirugía bariátrica, un centro especializado que sepa sobre el seguimiento posterior. Además, si mi paciente tiene una edad avanzada, la posibilidad de que remita es menor. También el procedimiento bariátrico u otro procedimiento, entre más sutil sea, menos posibilidad de remitir la diabetes. Y otro factor que me preguntaba el doctor Yulino es que ¿cuántos años tienen que tener de diabetes para tener alta posibilidad de remitir? Obviamente los que tienen menos de 5 años de diabetes tipo 2 tienen una altísima posibilidad de 80% de remisión y va decayendo de 95%, perdón, hasta los 10 años, es decir, que lo ideal es que sometamos pacientes que tengan menos de 10 años de evolución de la diabetes. También el tener el antecedente de descontrol glucémico, polifarmacia, hipoglucemia antes de insulina son factores pronósticos adversos. Si se tiene obesidad central es un factor favorable, es decir, que hay mucha adiposopatía o obesidad visceral y es un mejor factor para remisión de la diabetes, y es obligatorio, si vamos a decidir hacer cirugía metabólica, medir cifras de péptido C. Si tu péptido C está suprimido, es menor de 1, otros estudios dicen menor de 1.5, la posibilidad de que tenga remisión es baja, además de que tiene que tener anticuerpos negativos para diabetes tipo 1 o LADA. También tenemos escalas que se han propuesto a nivel internacional para ver puntajes o score de riesgo de posibilidad de remisión de la diabetes, que incluye todas estas preguntas que yo les mencionaba: edad, años de evolución de la enfermedad, número de fármacos, niveles de péptido C, entre otros. Ahora, futuras líneas de tratamiento también ya se mencionó, ahorita yo lo remarco solo en esta diapositiva, donde ya los tratamientos para el manejo de la diabetes se están usando ahora para el manejo de la obesidad, y que ambas patologías se tratan perfectamente con estos agonistas de GLP-1 o terapias duales, que es GLP-1 con GIP, o terapias triples con glucagon. Y entre más número de péptidos o de saciedad que estén dentro de esa molécula, mayor es la pérdida de peso. De hecho, ahorita tenemos retatrutida que pierde un 25% de peso los pacientes con obesidad, y con tirzepatida un 20 a 21%. Entonces, para concluir, existe una clara evidencia sobre el vínculo que hay entre la diabetes y la obesidad. ¿En qué? En muchísimas cosas, genéticamente, epigenéticamente, fisiopatológicamente, en su expresión, en sus comorbilidades relacionadas, pero también el abordaje es similar y los tratamientos son similares, es un cambio profundo en estilo de vida. Y la pérdida de peso del 5 al 10% tiene un efecto modificador sobre la diabetes, pero pérdidas arriba del 15%, incluso podemos ya pensar en una probable remisión de diabetes. Gracias.